Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a un nuevo directo en diferido aquí por el canal Proyecto Chile. En esta oportunidad les comentaré algunas cuestiones de actualidad de asuntos que se suscitaron durante la semana del 28 de febrero al 6 de marzo del presente año, el año 2022. Pero antes de ir a los temas de este directo, es siempre bueno recordarles cuáles son los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile, nuestro canal colaborativo. En primer término se encuentra el canal de Iracundo TV, que tiene su canal en YouTube y se encuentra también en Twitch en twitch.tv/iracundotv. twitch.tv/iracundotv. También asociado a Proyecto Chile se encuentra el canal de un disidente. Allí pueden ver su blog personal y ver sobre todo su pestaña de comunidad, y cuando hace directos también los hace por Twitch en twitch.tv/undisidente. twitch.tv/undisidente. Y que les habla tiene dos canales en los cuales pongo discusiones que se hacen en las comisiones o en la sala de nuestro Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, que son Comisionando Asuntos y Asuntos Comisionados. Y también me encuentro en Twitch, donde haré directos esporádicos y sorpresivos en twitch.tv/hasta225. twitch.tv/hasta225. Bien. Antes de comenzar este video, les recomiendo que si tienen tiempo y ganas y quieren saber más acerca de algunos asuntos que se están suscitando en nuestro Congreso Nacional, primero vean los resúmenes de las sesiones de sala en Congreso en Resumen. Eso lo pueden ver en la lista de reproducción. Y el directo que subí el día sábado de la semana pasada, porque esto va a estar subido el día lunes 7, el sábado 5, en el cual hablé sobre en qué consiste el cambio que se realizó al proyecto del indulto para los denominados como presos del estallido social, o también revuelta, como le dicen algunos políticos sobre todo, y o periodistas. Y esto ahora va a ser una amnistía, y habría que ver cuándo se va a votar esto en nuestro Congreso Nacional. Pronto debe haber una definición al respecto de este proyecto que inició su tramitación por nuestro Senado. Entonces más detalles los pueden ver ahí, junto con otras noticias de interés del Congreso y algunos temas, así dándomelas como de Nostradamus, ¿eh? que van a ser impulsados por el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Después, si es que estoy en lo cierto, voy a consignarlo claramente en algún directo en los cuales esté participando, ¿ya? Aquí me pongo el sombrero de mago o miro la bola de cristal, ¿eh? Y también estén atentos a las pestañas de comunidad, tanto de Canal Proyecto Chile, donde digo cuando están disponibles los videos, también el Twitter @Canal Proyecto, etcétera. Bien, siempre hay que estar atento a todos los canales asociados a Proyecto Chile. Partiendo este directo, vamos a dar un repaso muy breve a qué fue lo que se suscitó en la Convención Constitucional durante el transcurso de la semana pasada. Siempre es bueno ver la página web de la convención, que es chileconvención.cl. A mí me gusta bastante meterme en el plenario virtual, y ahora pusieron un link en el cual usted puede revisar cuáles fueron las normas que han sido aprobadas hasta el momento para la nueva constitución. Esto hay que decir que van a ser parte de la comisión de armonización. Y también está el trabajo de las comisiones, la Convención TV, iniciativas de norma presentadas a la Convención Constitucional, y hay algunas fechas claves porque hay un cronograma de la convención. Bien. Y ahora están las últimas noticias acerca de este asunto institucional. Hay otros sitios de interés, etcétera. Y si uno se mete al plenario virtual, uno puede ver que
existieron diversas sesiones de sala. Hubo el 1 de marzo, el 2 de marzo, 3 de marzo y el 4 de marzo hubo 2. Entonces, si uno se concentra primero, por ejemplo, dando una pequeña pincelada a lo del martes 1 de marzo, fueron básicamente proposiciones de reforma al reglamento y cuestiones internas de la convención las que se trataron en el plenario, como dicen en este término la convención en sí. Y el día 2 se vio el informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia, donde se aprobó este asunto que va a existir una justicia de los pueblos indígenas, una justicia paralela, por decirlo de un modo u otro, y eso va a ir ahora a el borrador de nueva constitución, bien, porque eso había sido rechazado en una de las instancias anteriores. El día miércoles 3 se trató el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes, y también es de modelo económico, y hay que consignar de que este informe, si uno puede verlo en sí, traía 40 artículos, y muy pocos de ellos pasaron el primer filtro, que era el debate en particular que se suscitó en la segunda sesión ordinaria, por decirlo de un modo u otro, del día viernes 4 de marzo del año 2022. En la primera parte, en una sección que fue bastante extensa, se trató primero el informe de reemplazo de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía y Descentralización, y se hizo el debate en conjunto con el informe de la segunda propuesta de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía y Descentralización. Es decir, las cosas que habían sido, entre comillas, rechazadas, tanto en general como en particular. Y ellas fueron votadas en el término de esta sesión, por decirlo de un modo u otro. ¿Ya? Entonces aparecen, por ejemplo, los comparados y hubo bastantes votaciones. Aquí se destaca el tema de las entidades territoriales, que se quiere hacer la división de nuestro país por región, y ahondaron en torno a estos asuntos. ¿Bien? El tema de los denominados como consejos sociales regionales, mucho adjetivo calificativo hay en torno a la nueva constitución y algunos de sus ítems, ¿ya? Y como les mencioné también, durante el transcurso de la tarde del 4 de marzo se debatió sobre el tema en particular del primer informe de la Comisión del Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico. Y lo irrisorio, por decirlo de un modo u otro, es que si uno compara todo el informe en sí, solamente se aprobó la mitad de un artículo. Todo el resto volvió a la comisión. Hubo algunas normas que fueron aprobadas en general, pero aún así en el debate en particular no obtuvieron los 2/3 de los convencionales. Algunas estuvieron muy cerca, pero finalmente esto quedó en muy poquito aprobado, medio artículo. De hecho, si uno ve acá en la información de los documentos de la sesión, uno ve las votaciones y ve todo rechazado en este debate en particular, salvo un epígrafe que tiene que ver relación con la crisis climática y que el Estado promoverá el diálogo y cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática ecológica y proteger la naturaleza. Bien, entonces, haciendo una recapitulación para que ustedes estén bien informados, aquí pueden pinchar y ver cuáles son las normas aprobadas por comisión. ¿Bien? Entonces, hasta el momento están el tema del informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia. Hay cuestiones aprobadas también en la Comisión de Sistemas de Conocimiento,
lo de medio ambiente, que es la mitad de un artículo, y lo de la Comisión de Forma de Estado. Se dice allí como rumor que el mismo día que va a asumir Gabriel Boric, es decir, el viernes 11 de marzo, se votaría la existencia de este Consejo Territorial, ¿ya?, que reemplazaría a nuestro Senado. Y eso es muy paradójico debido a que el presidente del Senado es quien le entrega la banda presidencial. Entonces ese día, la sesión donde se realiza eso en nuestro Congreso Nacional va a comenzar en torno a las 12, y antes tienen que elegirse los miembros, tanto de los encargados de la Cámara de Diputados como los encargados de nuestro Senado en las respectivas presidencias y vicepresidencias. ¿Bien? Entonces ahí ustedes pueden descargar los convenios, como le destacan aquí la pantalla. Bien, eso en torno a la Convención Constitucional. Ahora vamos a partir con algunos asuntos que son de actualidad, ¿ya?, y que se suscitaron durante el transcurso de la semana recién pasada. El primero de ellos es el siguiente. Mujer vació una botella de agua en la cabeza del presidente Sebastián Piñera durante acto en La Moneda. Este incidente se produjo al final de la ceremonia de conmemoración de los 2 años de la pandemia, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en Chile. En ese momento, la mujer que participaba en la actividad le dio vuelta una botella de agua en la cabeza al presidente. Bien. A mí me llamó la atención que ni Gabriel Boric ni José Antonio Kast, por decir dos de las figuras políticas más importantes, no reaccionaron en sus cuentas de Twitter respectivas, ¿ya? Y eso me pareció extraño, porque esto la verdad es lamentable. Además, uno puede hacer chistes en su ámbito interno, cuestiones por el estilo, pero finalmente esto es un desaire bastante desagradable, y esto lo ha vivido inclusive en carne propia tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric. Acordémonos de que José Antonio Kast fue atacado en Iquique cuando fue a una universidad, y Gabriel Boric se recuerdan sobre todo 2 veces durante la campaña presidencial. La primera de ellas fue cuando le arrojaron cosas cuando estaba sentado en una banca en una plaza, y la otra fue cuando estaba saludando a la gente que participaba en un acto y una mujer lo escupió. Y ninguno de ellos dos reaccionó en Twitter en torno a este lamentable suceso. Bien. Aquí también se suscitó la calificación como inaceptable, sobre todo por parte de el vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien indicó que el abuelo de la mujer se reunió con el presidente y ellos finalmente lograron limar las asperezas, ¿ya? Piñera no va a entablar ninguna acción legal en contra de la mujer, y el caballero aparentemente se sentía avergonzado por la acción de su nieta. Él fue el invitado. La nieta era partícipe del acto debido a que era la acompañante de su abuelo. Bien. Sebastián Piñera dijo lo siguiente: abrimos las puertas de la casa de todos para conmemorar y agradecer a los chilenos 2 años de lucha contra la pandemia. Terminó con una acción que daña nuestra democracia y sana convivencia. Su abuelo vino a pedirme disculpas, las acepté y lo recibimos con el respeto que todos merecen. Ahí en el video después se dan un abrazo y todo ello, ¿ya? Y hubo una anécdota chistosa que también fue trending topic en Twitter, de que en un momento determinado el vocero de gobierno Belolio dijo Sebastián Boric. Se notaba nervioso el muchacho, ¿eh? Es increíble. Radio Bio Bio consignó que personal de seguridad se llevó a la mujer detenida tras generarse el incidente, pero finalmente quedaría libre. Eso hay que decirlo. Bien. Otra información que se suscitó
es algo muy importante y que también hay que consignarlo, que tiene que ver con que el comandante en jefe del ejército, hasta este momento, que era el martes 1 de marzo, Ricardo Martínez fue citado a declarar por la ministra Romy Rutherford en el marco del caso denominado coloquialmente como Milico Gate. La diligencia se realizará a 6 días de entregar el mando, por lo que podría convertirse en el primer comandante activo en ser procesado y eventualmente quedar detenido. ¿Ya? Digo yo hasta ese momento porque él finalmente renunció al conocerse que iba a ser citado por la ministra Rutherford. ¿Ya? General Ricardo Martínez renuncia a la comandancia del ejército a un día de declarar como inculpado. Bien, eso lo anunció en la mañana del día miércoles 2 de marzo. Él fue citado a declarar en calidad de imputado en el marco de la arista pasajes y fletes de la investigación por fraude en la investigación castrense que lleva adelante la ministra Romy Rutherford. ¿Y qué fue lo que sucedió? Finalmente, Martínez no fue a las dependencias donde quería Romy Rutherford. De hecho, él intentó que fuese en su casa y eso finalmente no lo aceptó la ministra Rutherford. Y para no ser declarado como que está en rebeldía, él presentó un recurso que fue aceptado por una corte marcial. ¿Ya? Acá destacaba cooperativa, esto fue el día jueves, que el general Martínez no se presentó a declarar ante la jueza Romy Rutherford. Su defensa presentó un recurso de reposición para insistir en que el interrogatorio se realice en su casa, como les mencioné anteriormente, petición que la magistrada había desestimado. Y aquí decían lo que le acabo de comentar, porque pidió que la solicitud sea revisada por la Corte Marcial, que sesiona entre martes y jueves, por lo que la diligencia deberá ser reprogramada. Bien, todos estos links se los voy a dejar abajo para mayor ahondamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que él tenía que hacer eso porque se veía como posible un escenario en el cual el general fuese detenido porque no iba a ir a declarar. Bueno, acá hay declaraciones, lo típico del medio, que ponen el dicho de alguna persona o personaje, mejor dicho, como editorial de título. Dice que la casta militar está acostumbrada a privilegios procesales. Esto fue mencionado por el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto. En fin, habrá que ver qué pasa en torno al caso del general Martínez. Y hay otra situación que sucedió con Martínez justo en el momento en el cual él iba a ser notificado que tenía que ser interrogado por la jueza Rutherford, que tiene que ver con un documento que aquí nos destaca el medio ex ante, denominado como Nunca Más. ¿Ya? Este es como un segundo Nunca Más, porque el primero de ellos fue realizado por Juan Emilio Cheire, que también se encuentra procesado, pero él por caso de violación a los derechos humanos. El documento titulado Reflexión sobre las actuaciones del ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el etos militar es lo que fue presentado en el día martes 1 de marzo. Coincidentemente, pudiésemos decirlo así, bien entre comillas, coincidentemente, en uno de sus capítulos dice lo siguiente: desde el gobierno cívico-militar a los cambios en instituciones en doctrina, derechos humanos y justicia, Martínez resalta que Sergio Arellano Stark viajó por el país como delegado de Augusto Pinochet. Bien, de hecho aquí ex ante tiene el documento completo, capítulo por capítulo, con introducción y todo.
Habrá que ver si esto finalmente logra solapar lo que está viviendo hoy en día con su problema judicial. Porque voy a decir algo que también es políticamente incorrecto, y esto me hizo acordar a lo que el expresidente Néstor Kirchner le decía a sus amigotes con relación a casos judiciales y temas políticos, que es que finalmente la izquierda te da fueros. Eso es algo que hay que decirlo, ¿ya? Y esto también pasa en todo el mundo, no solamente en Argentina en ese caso en específico, sino en todos los países latinoamericanos, ¿ya? Entonces, ¿será esto una suerte de fuero que tendrá Martínez, dado su otro problema judicial? Solo el tiempo lo dirá. Bien. Ahora voy a comentarles otra información que también es relevante. El presidente electo, Gabriel Boric, ha designado múltiples autoridades para llenar los cupos de cargos de confianza. Y unos que son relevantes, pero que él va a querer eliminar, o mejor dicho, sus partidarios van a querer eliminar en la Convención Constitucional, en la figura de los delegados presidenciales. Entonces él de todas maneras tuvo que nombrar a varios. Algunos son nombres bastante polémicos por cuestiones que dijeron en Twitter, algunas declaraciones y dichos anteriores que están siendo cuestionados, y hubo el caso de dos en particular que tuvieron que renunciar, pero por razones que son del ethos, por decirlo de un modo u otro, del conglomerado Apruebo Dignidad. Porque el caso del nominado como delegado presidencial de la región del Biobío tuvo que renunciar debido a que fue acusado de tweets entre comillas homofóbicos. Él se llama Sergio Pinilla y declinó su cargo a menos de una semana del cambio de mando. El representante de Convergencia Social aseguró que estos supuestos tweets corresponden a hechos malintencionados y escondidos tras el anonimato. Bien. No fue el único delegado nombrado que no va a asumir en su cargo, porque también existe el caso de la delegada provincial de Arauco, que presentó su renuncia, pero en su caso particular por problemas de salud. Ella se llama Silvia Prieto. Ella dijo en un comunicado que debido a una compleja situación de salud que se me informó recién en el día de hoy, estamos hablando del día, en este caso en específico jueves 3 de marzo, y conversado el tema con mi familia y mi cardiólogo tratante, teniendo siempre presente la responsabilidad del cargo, se vio la triste obligación de tener que dar un paso al costado, ¿ya? Y a esto se suma uno anterior, que fue el designado como subsecretario de Obras Públicas Alfredo Gutiérrez, que no aceptó, o mejor dicho, tuvo que declinar esta subsecretaría, ¿ya? Porque sobre él pesaba una querella por prevaricación durante su gestión como director nacional de obras portuarias del MOP, del Ministerio de Obras Públicas. Y adicionalmente existen cuestionamientos sobre otros cargos que van a jurar o prometer el 11 de marzo, que son la ministra de Deportes de apellido Venado, que supuestamente maltrataba a gente que trabajó con ella, sobre todo en Londres 38, y el tema del subsecretario que está ligado al Ministerio de Defensa, el señor Galo Eildenstein, militante del Partido Comunista que está relacionado a la Universidad Arcis, y todos sabemos qué fue lo que se suscitó allí. Pero estos dos nombres son cuestionados, pero no han sido tachados hasta el momento, hasta por lo menos el momento en el cual le estoy grabando este video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los nombramientos de todos los gobiernos siempre traen problemas.
Aquí nadie es puro. Esto también pasó durante el gobierno de Sebastián Piñera, pasó durante el gobierno de Michelle Bachelet. Los filtros hacia algunos personajes no son afinados, ¿ya? Y en relación a esto mismo, que los filtros no están lo suficientemente finos, ¿ya? O que pudiesen haber inconvenientes con cierto tipo de nombramientos, la Cámara de Diputados va a iniciar el lunes 7, es decir, cuando este video ya esté subido en YouTube, la discusión sobre los nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional, y esto desató molestia al interior del órgano constitucional. El Congreso debe reemplazar los cupos de los ministros Juan José Romero, hoy presidente del tribunal, y Gonzalo García. Con esa urgencia, tanto en Chile Vamos, el conglomerado oficialista, como en la oposición, han ido asomando distintas cartas para someterlas a votación. Uno de ellos es el diputado Gonzalo Fuenzalida. Hay varios. Aquí les voy a dejar abajo en la descripción de este video cuáles serían los nombres, pero siempre nos puede sorprender los políticos, así que puede ser que ninguno de ellos finalmente forme parte del Tribunal Constitucional, que es otra institución que va a ser reformada o eliminada por la convención, y que la gente tendrá que decidir en el plebiscito si esto será así o no, ¿ya? Y a propósito de esto, hay un tuit del conspicuo fiscal Carlos Gajardo que destaca lo siguiente, ¿ya? El Tribunal Constitucional debe estar integrado por expertos constitucionalistas. Los embajadores, eso también se los quiero consignar, deben ser profesionales de carrera. Ambos casos no pueden ser premios de consuelo tras perder elecciones. No es tan difícil de entender, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay otra información en la cual se indica, como rumor, pudiésemos decirlo así, de que el senador Juan Pablo Letelier, que va a dejar el Senado el 11 de marzo y sería embajador en Estados Unidos. Y también suenan para tener algunos cargos en ese tenor Paula Narváez y Marcelo Díaz, ¿ya? Entonces va a existir un inminente anuncio de embajadores que tienen que ser nombrados por el presidente Gabriel Boric. Y los que le mencioné anteriormente, porque Gonzalo Fuenzalida y ahora le sumo el caso de Gabriel Silver, son cartas de las bancadas para asumir en el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en política la prueba de la bancura no la tiene nadie, ¿ya? Ni siquiera usted, señor Gajardo, porque en su Twitter, como diría un boomer, o en su tweet, no consigna cuántas veces han sido premios de consuelo algunos ministerios. Y en el caso del propio gobierno que va a venir, se tiene presente el mismo error de eso de no tener profesional de carrera o premios de consuelo en algunos de los nombramientos, inclusive en ministerios y subsecretarías. Yo le doy dos casos. Uno tiene que ver con el de Marcela Hernando, que ella perdió la candidatura para ser senadora de la región de Antofagasta y ahora va a ser ministra de Minería. Y el caso del diputado Miguel Crispi, que va a ser subdere, que es el subsecretario de Desarrollo Regional, que también perdió su reelección para ser diputado en una nueva oportunidad. Entonces, eso de no es tan difícil de entender, es complejo porque no importa mucho bajo mi óptica si estos personajes hayan tenido un cargo, sean premios de consuelo. Lo importante son sus competencias. ¿Son competentes según él? No. Ya está bien, no son competentes, pero esto no tiene nada que ver con el tema de ser premios de consuelo, ¿ya? Todo el mundo puede tener un premio de consuelo si es que no obtuvo el objetivo principal. Y eso sería para usted muy difícil de entender, como también han sido muy difíciles de entender otras cosas que han sucedido en torno a algunos casos en los cuales usted ha estado presente. Bien. Es complicado cuando usted quiere subir un púlpito, porque como me gusta decir mal y pronto, nadie orina agua bendita. Y la discusión de cargos políticos siempre va a ser así hasta
inclusive en la Convención Constitucional, o mejor dicho, para algunos en la sacrosanta Convención Constitucional, que no puede ser ni siquiera criticada. Bien. Y a propósito de estos mismos cargos y peleas por el poder, continúan las negociaciones para definir quién va a ser el próximo presidente del Senado. Esto aún no está definido. ¿Ya? Hay algunos que quieren que sea Manuel José Osandón, otros quieren que sea Juan Antonio Coloma. Esto recién lo vamos a conocer ese mismo día, viernes 11 de marzo, de quién le va a entregar la banda presidencial a Gabriel Boric y va a ser quien dirija las sesiones y maneje la testera de esta corporación que es nuestro Senado. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que al haber 25 y 25, haber un empate, es complicado cómo se va a decidir el asunto. Si hubiese exactamente la misma cantidad de votos para dos candidatos, finalmente esto se decide con una moneda al aire. Sería chistoso que pasase eso. Entonces, para evitar ese escenario, se pretenden llegar a acuerdos. A acuerdos con la izquierda, con el Partido Socialista, en el caso de la UDI, o no sé si RN hará un pacto con algún otro partido político, la Democracia Cristiana, quien vio el mañana. De todas maneras, se requiere del quórum de 26 votos para que el candidato sea ungido en una primera instancia. Después hay que ver si finalmente existen 3 candidaturas, si se dividirán los votos. El escenario es incierto, ¿ya? Lo que decían algunos personeros de la UDI es que a ellos les convenía que el Partido Socialista hiciera el primer año del Senado, porque de ese modo el gobierno de Boric tendría que defender a la institución, dado que el Partido Socialista forma parte del gobierno, en la Convención Constitucional, y que no sea una disputa más bien ideológica quien está en la testera, y que sea algo más institucional para que se genere en la política la sensación de que se debe defender el Senado. Pero ¿quién vio el mañana? A mí más interesante que las testeras y todo eso, si fuese yo político, me interesaría más quiénes son los presidentes de las comisiones, porque ellos son los que definen las tablas de los proyectos que son iniciados en moción por los parlamentarios. De hecho, en este periodo de Sebastián Piñera, eso fue lo que hizo que la oposición tuviese tanto auge, porque muchos proyectos que eran de ellos pudieron ser aprobados, dado que ellos tenían las presidencias de las comisiones y pudieron definir las tablas en las cuales se tramitaban esos proyectos, como por ejemplo el de las 40 horas. Y se pasaron por el arco del triunfo, por decirlo mal y pronto, las urgencias del Ejecutivo. Y habrá que ver si eso también ocurre durante el gobierno de Gabriel Boric. De hecho, en el video anterior les consigné algunos de los proyectos que creo yo que Gabriel Boric les pondría suma urgencia o urgencia de discusión inmediata. ¿Ya? Esta es la lucha por el poder. ¿Ya? En fin. Yo tengo 2 noticias más que consignarles a ustedes. Una tiene que ver con la Araucanía. ¿Ya? Esto es muy relevante, porque el día 3 de marzo Isquia Siches dio una entrevista a CNN en la cual el medio destaca lo siguiente. Este no era el titular bajo mi óptica, de hecho los medios que replicaron esta entrevista utilizaron otro titular, pero vamos a ser condescendientes con el medio en este tenor. Ella destaca, y lo destaca el medio, lo siguiente: los militares entienden que la situación requiere una mirada política. ¿Ya? Una declaración vacía, una declaración que no dice nada, ¿ya? Condescendiente con la que va a ser ministro del Interior, ¿ya? Ministra, le voy a decir ministro, ministra, debiese decir ministro, no debiese de ser ministra, pero bueno, son cuestiones de lenguaje. ¿Ya? Va a marcar el hito de va a ser la primera ministra del Interior de la historia de Chile. ¿Ya? Pero lo fundamental es otra declaración que ella da, que tiene que ver con el estado de excepción constitucional. ¿Ya? Que es que nada está escrito en piedra.
Eso es lo que destaca. Porque le preguntan sobre el estado de excepción en el Wallmapu. En videos anteriores he mencionado por qué es nefasto y decide eso, ¿ya? Y que la periodista diga en Wallmapu es un error craso. ¿Quién fue quien la entrevistó? Matilde Burgos. Error craso, ¿ya? Ella le dice que espera que no tenga que utilizarse esa herramienta, pero evidentemente nada está escrito en piedra. Lo hemos conversado con el presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas, o si no este conflicto va a seguir agudizando. Se va a seguir agudizando. Se puede apagar una parte del incendio inmediatamente con algunas acciones de fuerza, pero si no hay una solución política de fondo, lo más probable es que vamos a estar cultivando generaciones de jóvenes mapuches. Ahí cometió un error porque bajo su óptica de hablar con Marimar y Wallmapu tendría que haber dicho mapuche, porque mapuche es plural, que van a sentir que fueron aplastados por el Estado, ¿ya? Y a propósito de soluciones políticas, tenemos a alguien que le echa benzina al fuego, que es Daniel Jadwe, que destacó el sábado 5 de marzo lo siguiente: lo que hay en el sur es la invasión de un país hacia otro país. Esto es no tener idea de tacto, ¿eh? De un país. Pudo haber hablado de nación y se hubiese entendido en el contexto de la Convención Constitucional, pero hablando de país, esto yo insisto con ¿y por qué el concepto Wallmapu es nefasto? Porque tú no solamente estás hablando de Chile en el contexto del Wallmapu. De hecho nosotros lo vimos en un video anterior, qué significa el Wallmapu. Esta gente parece que no lo tiene claro, que es un territorio que abarca tanto Chile como parte de Argentina en una franja que divide a ambos países. Esto puede ser un conflicto internacional si es que en el país vecino los medios de comunicación son agudos al respecto, porque acá en nuestro país no se hace el suficiente hincapié en ello. Esto lo recalcó Jadwe en una entrevista que hizo a la revista Sábado de El Mercurio. Dijo además que no iba a formar parte del gobierno. Y hay videos también donde aparecen varias contradicciones del señor Jadwe, varias contradicciones. Y es divertido, si uno lo ve desde afuera, o sea, uno estando en Chile no lo ve como divertido, la cantidad de contradicciones que tienen estos personajes como Daniel Jadwe, el propio Gabriel Boric, Isquia Siches, que en el video anterior también les dije que parte de sus declaraciones eran incongruentes, ¿ya? Esto de tirar la piedra y esconder la mano, un clásico de estos personajes. La consecuencia no es una de sus características, ¿ya? Todo el tiempo andan contradiciéndose. Sobre todo el caso de Siches con el estado de excepción constitucional. Ahora está diciendo de que pudiese seguir estando. Esa es una decisión que la tiene que tomar Gabriel Boric. Y habrá que ver si es respaldado o no por todos sus ministros y por su conglomerado político. Acordémonos de que va a ser votado el lunes una nueva prórroga del estado de excepción constitucional, que partiría el mismo día en el cual él asume. Quizás Sebastián Piñera lo promulgue un día anterior para que parta el 11 de marzo y que sea por 15 días, porque si es rechazado ello, ese mismo día 11 de marzo las tropas del ejército tienen que salir del territorio de las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, ¿ya? Una cuota de esperanza tienen algunos gremios forestales porque hablaron con Isquia Siches como para dar la otra cara de la moneda, diciendo lo siguiente, que demuestra una voluntad política bastante inédita. De hecho también leí declaraciones que emitió una entrevista a Radio Duna uno de los jefes de los camioneros, que también está más bien expectante, que esa es la palabra exacta, expectante con lo que va a suceder en el futuro con Isquia Siches en el tema camioneros y en el caso de estos dirigentes del tema de la madera y del robo de madera. Bien, porque hay que acordarse
de que la Asociación de Contratistas Forestales hizo una declaración durísima en contra del gobierno cuando estos fueron electos, ¿ya? Y hay una suerte de tregua, pudiésemos decirlo, de esta demostración de voluntad política, ¿ya? Porque están conversando, están conversando y habrá que ver si le hace caso o no. Ella dijo que se iba a reunir con mucha gente y eso fue muy chistoso porque dice que no va a haber estado de excepción, y eso lo dijo antes de hablar con estos dirigentes o con estos pequeños y medianos empresarios. Y eso fue algo bastante poco destacado en los medios de comunicación. Bien. Habrá que ver qué pasa en el futuro. Nadie vio el mañana. Bien. Lo que sí estaría más bien claro es que el estado de excepción en el norte de nuestro país, también pudiésemos decirlo como macrozona norte, sí se va a mantener durante por lo menos los primeros días del gobierno de Gabriel Boric. Bien. Eso. Y a propósito de la macrozona norte, y para finalizar este directo siempre con una buena noticia, la noticia buena de la jornada va a ser la siguiente, dice: Gedena de la provincia del Tamarugal anuncia construcción de nueva zanja en Colchane para impedir el paso de personas con situación de migración irregular. Bueno, vamos al hecho en sí. Hasta el hartazgo he dicho de que no se dice migración irregular, pero estos personajes insisten con ello. Es inmigración ilegal, ¿ya? Los trabajos de edificación comenzarán a partir de este lunes, ¿ya? Y funcionarán hasta el término del estado de excepción constitucional el próximo 17 de marzo. Esto es importante porque existen los encargados del ejército que están tomando estas decisiones. Porque ¿qué es el Gedena? Pues el Gedena es la Jefatura de Defensa Nacional de la provincia del Tamarugal. Eso es Gedena, ¿ya? Que anunció, esto fue el día 4 de marzo, porque dice el día de ayer, que se realizará la construcción de una zanja en el complejo fronterizo aduanero de Colchane. Entonces esta es una esperanza de que ojalá se detenga esa sangría, por decirlo de un modo u otro, que es como una daga que entra por Colchane de gente que no debiese de entrar a estas zonas de nuestro país. Mucha gente ha sufrido mucho con esto, porque se toman atribuciones que no les corresponden a las personas que vienen hacia nuestro país. Ahí repitiendo bastante la palabra país, hacia Chile. ¿Sí? Más allá de la situación humanitaria que tienen. ¿Sí? Porque hay que decirlo de un modo u otro, y quienes escuchen este video puede que coincidan conmigo o no. Ahí me lo pueden comentar abajo si es que tienen ánimo y ganas. Si ustedes se han dado cuenta, en algunos medios de comunicación tradicionales con el tema Ucrania, se habla de que los ucranianos que salen de su país rumbo a Polonia, Rumania, etc., serían migrantes. Y eso es falso. Tú no puedes igualar el tema Ucrania con el tema Venezuela y con lo que estamos viviendo como país nosotros. Porque primero, en Venezuela no hay ninguna guerra. Y segundo, los ucranianos son refugiados. No son inmigrantes. Y eso es una consigna que mucha gente se la tiene que meter en la cabeza. Y los periodistas no lo hacen. Los ucranianos son refugiados. Huyen de una guerra. En cambio, los venezolanos huyen de una crisis social, si te gusta decir a ti. A mí me gusta decir mejor económica, sobre todo, ¿ya? Que se está suscitando por culpa de Nicolás Maduro y mucha gente más, ¿ya? Mucha gente más. Lamentablemente eso es así, ¿ya? Por más de que uno hasta esto lo he reflexionado y también quiero dejárselo a ustedes. Más de algunos de los inmigrantes ilegales que ingresan por paso no habilitado son valientes.
porque se la juegan huyendo de una tiranía como la de Nicolás Maduro. Pero si ellos no son lo suficientemente contundentes con deplorar ese régimen una vez que ingresan a nuestro país, ¿ya? Entonces finalmente se transforman en una suerte de cómplices, aunque esté mal dicho, porque no es 100% efectivo, pero declarativamente cómplices de aquellos que hacen un mal ingresando por paso no habilitado, y más encima, bajo nuestra óptica aquí en Proyecto Chile con los chiquillos, siempre hemos considerado que eso sería un delito, entrar por paso no habilitado, y sería delincuente, ¿ya? Pero más encima cometen otro tipo de delitos que son nefastos en contra de la población criolla. Ese es el concepto. Criollos. Somos todos nosotros. Criollos de Chile. Bien. Entonces este documento también se lo voy a dejar abajo en la descripción de este video. ¿Ya? Y ahí me dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo con esta reflexión que les acabo de entregar. ¿Ya? Entonces, esta es la buena noticia de todas maneras, porque se pudiese frenar un poco esta daga que pasa hacia Colchagre, por decirlo mal y pronto. Y para finalizar este directo, como siempre, les quiero recomendar los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile, que son el canal de Iracundo TV, que tiene su canal en YouTube y también en Twitch. En twitch.tv/iracundotv. twitch.tv/iracundotv. También se encuentra asociado a Proyecto Chile el canal de Un Disidente, que es twitch.tv/undisidente. Que tiene su blog personal, ahí vean las pestañas de comunidad. Y yo que tengo dos canales que son Comisionando Asuntos y Asuntos Comisionados, y me pueden encontrar en directos que voy a hacer esta semana en Twitch. Ahí atentos a sobre todo el Twitter o inclusive las alertas de Twitch en twitch.tv/hasta225. Entonces, esto es todo lo que tengo que decirles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Muchas gracias y hasta luego.